Nos enfrentamos a un mundo cambiante permanentemente, cada vez con ritmos más acelerados, los aspectos tecnológicos, el sistema educativo, el comportamiento de las personas, los procesos de formación, los ejes de formación, los resultados de aprendizaje son cada vez más cambiantes porque el dinamismo del mundo exige que las instituciones de educación superior realicen procesos transformadores dentro de lo que es el sistema de enseñanza-aprendizaje. Estos cambios trascendentales nos llevan a pensar en las tendencias actuales, actuales de la educación superior. Y podemos decir que en estos cambios, las tendencias actuales de la educación superior van a ser variables. Una de las más importantes tendencias que tenemos serían los avances tecnológicos. Los avances tecnológicos que vienen a ser herramientas significativas dentro del proceso de formación y que cada vez más deben ser utilizados por los docentes y por los educandos. Otra de las tendencias en el mundo moderno de la educación sería la reestructuración de los procesos de aprendizaje. La reorientación de los contenidos programáticos para abordar el tema educativo, ¿sí? La adaptabilidad o adaptación de los docentes o maestros en el sistema educativo a nivel superior frente a las nuevas tecnologías, y frente a los desafíos contemporáneos respecto de las nuevas metodologías del desarrollo de la educación superior. El adaptar los sistemas de enseñanza y de enseñanza-aprendizaje, para que se realice una educación inclusiva, una educación cada vez más inclusiva. ¿Sí? Una educación inclusiva. Y, obviamente, el proceso educativo desarrollado en un sistema de educación personalizada. Bien, entonces decimos, tendencias actuales, avances tecnológicos. Las instituciones de educación superior, dígase universidades o institutos superiores, realizan esfuerzos enormes para incorporar diferentes metodologías y dentro de esas metodologías incorporar diversas herramientas tecnológicas que permitan adaptar la educación a un sistema mucho más internacionalizado, es decir, la internacionalización de la educación, y que con estas herramientas se dé un paso amplio a, por ejemplo, lo que es la educación virtual o la educación semipresencial o la educación en línea. Modelos de educación que están siendo muy utilizados a nivel mundial y que con mucha más razón en las últimas épocas
se ha proliferado en casi la mayoría de entidades de educación superior. Cada vez más la educación tiene que irse adaptando al uso de esas herramientas o plataformas digitales que permitan la conectividad entre estudiantes y docentes que aseguren el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de reestructuración de procesos de aprendizaje? Tradicionalmente los procesos de aprendizaje se orientaron a que sea una educación repetitiva, es decir, una educación tradicional donde el docente, el maestro, era el ser que conocía todo y tenía la verdad referente a las temáticas o los contenidos que estaba transmitiendo a sus educandos, a los estudiantes. Entonces, las mallas curriculares y los procesos de formación estaban estructurados en procesos que conducían a dos aspectos. Que los docentes transmitan esa comunicación, que los docentes transmitan la información y el conocimiento que ellos tenían referente a temáticas que se planteaban para desarrollar el aprendizaje y que a su vez los receptores, los estudiantes, recepten esa información, procesen esa información y la repitan, se graben esa información y sea un proceso repetitivo, para que a través de la repetición de lo que decía el docente, el maestro, los estudiantes construyan su conocimiento y en la segunda fase puedan ser evaluados sobre esa repetición. Entonces la educación estaba orientada a que simplemente evaluábamos el nivel de conocimiento que tenía el estudiante en base a una calificación de la repetición de lo aprendido que el docente le transmitió. ¿Cómo tiene que reestructurarse? Tiene que reestructurarse dándole la verdadera importancia y el verdadero valor que tiene el estudiante como el verdadero protagonista de la construcción de su conocimiento. Hoy por hoy, los docentes lo que hacemos es generar información, compartir información, acompañar al estudiante para que el estudiante sea quien vaya descubriendo por sí mismo, desarrollando habilidades, desarrollando destrezas que le permitan ir adquiriendo competencias dentro de su formación para que con esas competencias pueda desarrollarse en el mundo laboral. Entonces se tienen que cambiar los procesos de formación, reorientando la política a que los estudiantes sean quienes investiguen, quienes pregunten, quienes puedan visualizar dentro de su contexto formativo y posterior en su contexto laboral cuáles son las herramientas, los métodos, los contenidos que posteriormente le van a servir para desempeñarse como futuro profesional. En lo que tiene que ver a la reorientación de los contenidos programáticos, ¿sí?, es necesario que dentro de la estructura y organización curricular que mantienen las universidades y los institutos superiores, se establezcan programas y contenidos y temáticas que estén acorde a las reales necesidades de los sectores geográficos, sectores sociales, el impacto económico, ¿sí?, y el impacto sobre los resultados de mejoramiento de los sectores en donde los estudiantes van a desarrollar su actividad. Me refiero a que se haga una segregación efectiva de los contenidos y las temáticas que nosotros vamos a compartir con los estudiantes en cada una de las asignaturas que conforman el proceso curricular. Segregar, que quiere decir ir escogiendo, ¿sí?, en forma sistémica
lo que al estudiante le va a servir para poderlo aplicar en la práctica, no solamente en forma teórica que ellos puedan emplear, no solamente conocer el proceso teórico, desarrollar el proceso cognitivo, sino desarrollar más bien competencias para que puedan ser aplicadas in situ en la sociedad, aplicando los contenidos y experimentando lo aprendido. Cuando hablamos de la adaptación de los docentes a las nuevas tecnologías, hemos visto los avances fundamentales que se han desarrollado en tecnología. Un maestro actual no puede llamarse maestro, no puede generar una actividad de academia, una actividad catedrática, si es que no tiene avanzados conocimientos de las herramientas tecnológicas que permiten comunicarse con sus estudiantes. Tenemos plataformas digitales que nos permiten estar en contacto con los estudiantes, plataformas digitales que ni siquiera son necesarias ya tener una inversión de muchos equipos, de grandes equipos tecnológicos para guardar la información. Hoy por hoy, por ejemplo, contamos con la tecnología 5G, que es una tecnología que nos permite tanto a los docentes como a los estudiantes poder almacenar muchos contenidos en la nube, ¿sí? Y tener esa información en tiempo real en donde sea que nos encontremos geográficamente. Podemos estar en algún otro continente y podemos ingresar a esa información, tener acceso a esa información. Entonces, estas tendencias actuales permiten una mayor comunicación, agilitar la utilización de contenidos, de información que nos permita generar el proceso educativo. Los docentes tenemos que capacitarnos para tener amplios conocimientos y estar a la vanguardia frente a los conocimientos que tienen los estudiantes con la utilización de las nuevas tecnologías de enseñanza. Los sistemas de enseñanza-aprendizaje que tienen que orientar a una educación que garantice incluir a los sectores históricamente relegados, que esa inclusión también vaya sobre las personas con discapacidades. Entonces, estas herramientas tecnológicas tienen que ser adaptadas, esas plataformas que utilizan las IES adaptadas para que estas personas puedan incluirse también dentro de esos procesos. El proceso educativo y el sistema de una educación personalizada. Pensar siempre en qué es lo que necesita el estudiante, darle herramientas para que el estudiante pueda aplicarlas, generar siempre espacios de operatividad práctica, generarle espacios y escenarios donde el estudiante pueda practicar permanentemente lo que va aprendiendo en el aula, no solamente como un conocimiento sólido, sino como una oportunidad en donde pueda hacer, es decir, enseñar haciendo, para que el estudiante pueda hacer lo que está aprendiendo. Entonces, con estas tendencias nos encontramos con los desafíos de la educación superior, ¿verdad? Entonces, los desafíos que tendríamos en educación superior, aplicando las nuevas tendencias actuales, nos podemos plantear desafíos a corto plazo, desafíos a mediano plazo y desafíos a largo plazo. Cada uno de estos va a tener una complejidad diferente. Si hablamos, por ejemplo, de desafíos a corto plazo, ¿sí? Sería de que la mayor cantidad, un amplio porcentaje de docentes a corto plazo, hablemos de un año, ¿sí? Máximo 2 años, el 100% de docentes tengan una capacitación efectiva y dominen el desarrollo de las nuevas tecnologías, dominen las plataformas digitales, los sistemas comunicacionales, que es también la educación del futuro, para poder adaptarlos dentro del proceso de formación en educación virtual, semipresencial, educación en línea. Como ejemplo de un desafío a mediano plazo estaría justamente que los estudiantes, a través de esos nuevos procesos de formación, de estructura y organización curricular, puedan aplicar en gran medida los conocimientos en procesos vinculados con la sociedad,
a través de actividades, proyectos de vinculación, los proyectos de investigación y los proyectos integradores, que les permita insertarse en el medio para que en estas o en las comunidades, para que en las comunidades puedan aportar con esos conocimientos adquiridos y puedan solventar los problemas existentes dentro de la sociedad. Y a largo plazo sería una educación totalmente sistematizada y una educación, cuando hablamos a largo plazo, hablamos a 5 años, una educación cada vez mucho más internacionalizada. ¿A qué me refiero? De que toda la estructura de la composición curricular sea adaptada y adecuada a niveles de calidad internacional a través de evaluaciones permanentes en las entidades de educación superior, evaluaciones no solamente a los estudiantes, sino la evaluación posterior, evaluar cuando esos estudiantes se conviertan en profesionales, qué es lo que están desarrollando, qué actividades están ejecutando, cómo se están insertando en el mundo laboral, la eficiencia terminal. Estas actividades desarrolladas ya por los estudiantes graduados como profesionales, ¿en qué medida están colaborando al desarrollo económico y social y al desarrollo productivo de la zona? Otro de los índices que podemos medir es la proliferación de los microemprendimientos, la proliferación del emprendedurismo, ¿sí? Entonces, de la cantidad de emprendedores y que esos emprendedores contribuyan a ese desarrollo social, es decir, generen riqueza para su país. Entonces, esos son desafíos que la educación tiene que plantearse dentro de un sistema que tradicionalmente ha sido conducido por muchas décadas en una enseñanza lineal. Tenemos que romper esa enseñanza lineal y comenzar a dar nuevas oportunidades, a nuevas estrategias y nuevas metodologías que nos permitan alcanzar resultados de aprendizaje, pero que esos resultados de aprendizaje sean resultados medibles y cuantificables.